En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos de maíz y caminos de tierra, el sol apenas asomaba por el horizonte cuando don Rufino fue echado de la casa que había construido con tanto esfuerzo. Sus manos, arrugadas y llenas de cicatrices, atestiguaban una vida de trabajo duro. Durante años había cultivado la tierra con la esperanza de brindar un futuro mejor a su familia. Ahora, a sus 80 años, se encontraba de pie, con una maleta desvencijada en la mano y el corazón roto. La voz de su hijo, lleno de desdén y prisa, resonaba en sus oídos. «Ya no te necesito, viejo, vete de aquí». Si te gustan las historias, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir creciendo. Gracias, acompáñame en este viaje lleno de emoción y ternura, y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Con la mirada perdida en el suelo polvoriento, Rufino recordó aquellos días en que sus hijos reían en el patio, corriendo entre flores que él mismo había sembrado. Pero ahora la risa había sido reemplazada por el frío silencio del rechazo. Caminó con dificultad hacia la plaza del pueblo, donde la vida parecía continuar indiferente a su dolor. Las personas pasaban a su lado, algunas con miradas de piti, otras simplemente ignorándolo, como si fuera un fantasma. Mientras Rufino se sentaba en un banco desgastado, el viento soplaba suavemente, como si intentara consolarlo. Recordó cómo su esposa había partido años atrás, dejándolo solo con sus 3 hijos. Había hecho sacrificios inimaginables para darles educación y lo que consideraba lo mejor. Sin embargo, el tiempo había cambiado a sus hijos. Se habían convertido en personas interesadas, más preocupadas por el dinero y el estatus que por el hombre que les había dado la vida. El viejo miró al horizonte y pensó en la herencia que había guardado en secreto, un tesoro que había mantenido oculto para mantener a su familia unida. Durante años había ahorrado con esfuerzo, depositando pequeñas cantidades en un banco local. Sin embargo, su ambición de cuidar a sus hijos había sido quizás su mayor error. Durante el último año, había sentido que sus hijos habían comenzado a verlo como un impedimento, un peso que debían cargar. La llegada de su vejez había hecho que su valor en la familia se desvaneciera. Más tarde, Rufino decidió caminar por los senderos que una vez había recorrido con su esposa. En cada rincón había recuerdos. El árbol bajo el que se habían jurado amor eterno, la pequeña cabaña donde habían pasado noches estrelladas, y el río que solían cruzar para llegar a la feria del pueblo. Todo se sentía tan lejano, casi como si perteneciera a otra vida. Mientras caminaba, su mente se llenaba de dudas. ¿Había hecho lo correcto al dedicar su vida a sus hijos? ¿Era esto lo que merecía al final de sus días? Al caer la tarde, la tristeza comenzó a apoderarse de él. La vida a su alrededor seguía su curso, pero él se sentía atrapado en un mar de soledad. Se sentó en un tronco caído y se dejó llevar por los recuerdos de su juventud. Esos días en los que soñaba con un futuro brillante para su familia, cuando aún había esperanza en su corazón. Ahora, todo eso parecía un espejismo, una ilusión que se desvanecía con cada palabra hiriente que su hijo le había dirigido. Cuando la noche llegó, decidió buscar refugio en una pequeña cabaña que había construido para sus días de retiro. Allí, rodeado de recuerdos de su vida, encontró algo que había olvidado: una carta. Era de su esposa, escrita años atrás, llena de amor y sabiduría. En ella hablaba sobre la importancia de la familia y la gratitud. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos al leer esas palabras, recordando cómo había amado a su esposa y cómo ella siempre había creído en él. Rufino se quedó despierto toda la noche, pensando en cómo su vida había tomado un rumbo inesperado. El dolor de su abandono era profundo, pero también estaba presente la chispa de su antigua esperanza. Se dio cuenta de que no todo estaba perdido. Tenía un último recurso, un secreto que podría cambiarlo todo. Decidió que no se dejaría vencer por el abandono de sus hijos. Al día siguiente, con la luz del amanecer iluminando su camino, Rufino salió de nuevo hacia el pueblo. Tenía algo en mente.
Se dirigió al banco donde había guardado su tesoro. Con cada paso que daba, su corazón latía con fuerza, lleno de determinación. Sabía que su historia no podía terminar así, con desprecio y desamor. Sintió que aún podía luchar por su dignidad y por lo que había construido a lo largo de su vida. Cuando llegó al banco, se encontró con un viejo conocido, el gerente, que lo recibió con una sonrisa. Rufino le pidió que le mostrara su cuenta. Con manos temblorosas, reveló que había estado ahorrando durante años. «¿Cuánto tengo?», preguntó, con la voz entrecortada. El gerente revisó y, con asombro, le informó que tenía más de 10 millones de pesos. Al escuchar la suma, Rufino sintió una mezcla de incredulidad y alegría. ¿Era posible que, a pesar de todo, hubiera logrado algo tan grande? Con esa noticia en mente, Rufino comenzó a trazar un plan. Sabía que su riqueza podría ser su salvación, una forma de recuperar la dignidad que le habían robado sus propios hijos. Sin embargo, no quería usar su fortuna para vengarse, sino para demostrarles que el amor y la gratitud no se compran con dinero. Con la mente llena de ideas, Rufino se dirigió a su hogar. En cada paso que daba, la esperanza comenzaba a florecer de nuevo. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no dejaría que la ingratitud de sus hijos lo empujara de nuevo a la oscuridad. Se sentía más fuerte que nunca, decidido a hacer justicia no solo para sí mismo, sino también para aquellos que no valoraron su sacrificio. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Rufino miró hacia el futuro con renovado optimismo. Sabía que había llegado el momento de actuar, de demostrar que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su capacidad de amar y perdonar. La historia de su vida estaba lejos de haber terminado, apenas comenzaba a tomar forma. Con la mirada perdida en el horizonte, Rufino dejó escapar un suspiro profundo. Recordó esos días en que sus hijos correteaban por el campo, llenos de sueños y esperanza. Su infancia había sido alegre y despreocupada, pero todo eso había cambiado. Ahora solo se sentía como un estorbo, un peso que sus hijos estaban ansiosos por quitarse de encima. Mientras sus pensamientos vagaban, su mano se deslizó hacia el interior de la chaqueta, donde guardaba aquel pequeño objeto, un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre, un recuerdo que llevaba consigo a todas partes. Ese reloj no solo marcaba el tiempo, era un símbolo de su linaje, de sacrificios y de amor. Mientras los niños del pueblo jugaban a lo lejos, Rufino pensaba en cómo había llegado a este punto. Había trabajado la tierra desde muy joven, levantándose antes del amanecer y regresando a casa cuando la luna ya brillaba en el cielo nocturno. Había sembrado no solo maíz y frijoles, sino también valores y principios en sus hijos, pero todo parecía haber caído en saco roto. ¿En qué momento se volvieron tan ingratos?, se preguntaba una y otra vez. La respuesta siempre era la misma. El dinero había corrompido sus corazones. Los días siguientes fueron pesados y llenos de soledad. Rufino buscó un lugar donde quedarse. Una noche, encontró refugio en un pequeño albergue administrado por una mujer mayor llamada Mercedes. Ella, al verlo con su maleta raída y su semblante cansado, lo acogió sin dudar. «Aquí hay un lugar para ti, don Rufino. Todos merecen un hogar, aunque sea temporal», le dijo con una voz suave. Agradecido por su amabilidad, el anciano se instaló en una pequeña habitación con una ventana que daba a un jardín lleno de flores silvestres. Poco a poco, Rufino comenzó a ayudar en el albergue. Su experiencia en el campo le permitió cultivar un pequeño huerto detrás del edificio, donde compartía sus conocimientos con los demás huéspedes. Las risas y las charlas amenas comenzaron a llenar el lugar, y por primera vez en semanas sintió que la vida volvía a florecer en él. Sin embargo, el recuerdo de sus hijos seguía pesando en su corazón. A veces se preguntaba si habían siquiera notado su ausencia. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, encontró un viejo diario que había pertenecido a su esposa, Clara. Las páginas estaban amarillentas, pero sus palabras eran frescas y llenas de amor.
Su corazón se apretó al leer sobre los sueños que ambos habían compartido, sobre cómo pensaban que sus hijos crecerían para ser personas íntegras y generosas. Con cada palabra, Rufino recordó su risa, las promesas que se hicieron y cómo pensaban que la familia siempre sería lo primero. Pero los años pasaron y el tiempo no perdonó. Esa noche, mientras se sentaba en la terraza del albergue, decidió que no podía seguir así. Tenía que hacer algo para cambiar su situación y, quizás, la de sus hijos. Se sentía solo, pero aún había una chispa de esperanza en su corazón. Recordó el secreto que había ocultado durante tanto tiempo, el dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Era un pequeño tesoro que había mantenido en una caja de madera en su antigua casa, un dinero que había destinado para un futuro brillante para su familia. Había sido muy precavido, no quería que el dinero se convirtiera en un motivo de discordia entre ellos. Pero ahora se dio cuenta de que no podía dejar que sus hijos se quedaran con esa carga sin saber lo que realmente había hecho por ellos. Rufino decidió que era tiempo de actuar. Al día siguiente, se armó de valor y se dirigió a su antigua casa. Al llegar, vio que todo había cambiado. La casa, que una vez fue un hogar lleno de risas, ahora estaba cubierta de polvo y telarañas. La puerta chirriaba al abrirse y el aire dentro era denso, como si el lugar mismo estuviera triste. Recorría cada habitación, reviviendo recuerdos, sintiendo la calidez de un pasado que pareció desvanecerse tan rápido como la luz del día. Finalmente, llegó a su habitación, donde había guardado la caja de madera. Con manos temblorosas, la sacó del lugar donde había estado oculta. Cuando la abrió, su corazón se llenó de sentimientos encontrados, tristeza por lo que había perdido, pero también gratitud por lo que había vivido. Dentro de la caja encontró billetes cuidadosamente doblados y monedas brillantes. Era una suma considerable, suficiente para ayudar a sus hijos a salir de la situación en la que se encontraban. Rufino pensó en cómo podría usar ese dinero. No quería que se sintieran obligados a aceptarlo solo porque era su padre. En cambio, pensó en cómo podría sorprenderlos y hacerles entender que la familia siempre debería ser lo más importante, más allá de las posesiones materiales. Esa noche decidió escribir cartas a cada uno de sus hijos. Les explicó su situación, la importancia de la familia y el amor que siempre había sentido por ellos. En cada carta incluyó una oferta, un pequeño regalo que representaba su amor y dedicación. Pero también les dejó claro que lo más importante no eran las cosas materiales, sino el vínculo que siempre habían compartido. Con el amanecer, Rufino se sintió renovado. Había tomado la decisión de hacer las cosas de manera diferente, incluso si eso significaba enfrentarse a la ira de sus hijos. Al día siguiente, se dirigió a sus casas, con la esperanza de que al ver su esfuerzo y dedicación, podrían encontrar el camino de regreso a la familia que una vez compartieron. El tiempo pasaba y el anciano se sentía ligero, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para sanar heridas y restaurar la familia. Sin embargo, también sabía que la reacción de sus hijos podría no ser la que deseaba. Con su corazón latiendo con fuerza, Rufino llegó a la casa de su hijo mayor, Santiago. El joven abrió la puerta con una expresión de sorpresa y desdén. Sin embargo, al ver a su padre, la sorpresa se convirtió en desdén. «¿Qué quieres, viejo? No tengo tiempo para tus tonterías», le dijo, pero Rufino no se dejó amedrentar. «Solo quiero hablar contigo, hijo. Hay algo importante que necesito que sepas». Santiago frunció el ceño, pero su curiosidad se despertó y lo dejó pasar. Rufino respiró hondo, preparándose para lo que estaba a punto de decir. En cada rincón de su casa, escondiendo monedas y billetes en un viejo libro de cuentas. La historia de ese dinero era tanto un símbolo de su esperanza como un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, al ser echarlo a la calle, la idea de esa herencia ya no le traía consuelo, sino un profundo sentido de traición. Mientras el sol comenzaba a descender, Rufino sacó de su maleta un viejo álbum de fotos.
Las imágenes estaban descoloridas, pero cada una contaba una historia de amor, esfuerzo y sacrificio. Aquel día, mientras pasaba las páginas, recordó a su hijo mayor, Esteban, como un niño lleno de sueños, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre cuyo único anhelo era el éxito material. La ambición había enceguecido su corazón. De repente, un grupo de jóvenes se acercó a él riendo y charlando. Uno de ellos, un chico que había sido compañero de sus hijos, lo miró con desdén. «¿Qué haces aquí, abuelo? Ya no tienes nada que ofrecer», dijo, y su risa resonó en el aire como un eco cruel. Rufino sintió una punzada en su pecho, pero no respondió. No valía la pena. Sabía que el desprecio de esa juventud era solo un reflejo del abandono que había sentido en su propia casa. Al caer la noche, el frío comenzó a calar su piel. Rufino decidió que no podía quedarse más tiempo en la plaza. Se levantó y con paso vacilante se dirigió a un pequeño hotel que no había cerrado. Allí rentó una habitación modesta. Guardó su álbum con cuidado, como si fuera un tesoro, y se sentó en la cama, sintiendo el peso de soledad que lo envolvía. En ese momento, una idea surgió en su mente. Quizá era hora de utilizar el secreto que tanto había temido compartir. Al día siguiente, Rufino decidió visitar una pequeña librería del pueblo. Buscaba un lugar donde pudiera encontrar un viejo libro que había leído en su juventud, uno que lo había inspirado a trabajar la tierra y a soñar. Al entrar, el olor a papel antiguo lo envolvió, y su corazón se sintió un poco más ligero. El dueño de la librería, un hombre mayor con canas, lo saludó con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarte, amigo?», preguntó con cálida amabilidad. Rufino le contó sobre el libro que recordaba, y el hombre, al saber que estaba buscando un libro sobre sueños y esperanza, lo condujo a una sección abarrotada de volúmenes. Mientras revisaba los estantes, encontró un libro que lo hizo sonreír. Era una edición antigua de El alquimista, de Paulo Coelho. Decidió comprarlo, no solo por su contenido, sino porque había sido un regalo de su esposa años atrás. Con el libro bajo el brazo, salió de la librería sintiéndose un poco más fuerte. Con el tiempo, Rufino comenzó a crear una nueva rutina. Pasaba sus días en el parque, donde empezaba a hablar con otros ancianos que también se sentaban en los bancos. Compartían historias de sus vidas, de sus familias y del dolor del abandono. En esas conversaciones, Rufino encontró consuelo y compañía. Cada encuentro se convertía en una pequeña luz en su vida oscura. Sin embargo, el recuerdo de sus hijos lo atormentaba. La soledad que sentía era profunda, pero había algo más que lo empujaba a seguir adelante. El secreto de su herencia. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, decidió visitar el viejo taller de carpintería donde había aprendido el oficio de su padre. El lugar estaba lleno de recuerdos y aromas a madera fresca. El carpintero, al verlo, le ofreció una silla y comenzaron a hablar. Rufino le contó sobre su vida, su familia y cómo había sido echado de su casa. El carpintero, conmovido por su historia, le ofreció trabajo. Aceptando la oferta, Rufino sintió que quizás había encontrado un lugar donde aún podía ser útil. Con el paso de los días, comenzó a trabajar en el taller, creando muebles que una vez soñó hacer para su hogar. La madera se convertía en su terapia, y cada corte, cada lija, era como un acto de resistencia ante el abandono. En el fondo de su corazón, mantenía la esperanza de que algún día sus hijos lo buscarían, que se darían cuenta de lo que habían perdido. Sin embargo, esa esperanza se desvanecía al recordar sus palabras hirientes. Una mañana, mientras limpiaba el taller, encontró un viejo cofre que había estado olvidado en una esquina. Su curiosidad lo llevó a abrirlo, y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Era el dinero que había ahorrado durante todos esos años, escondido cuidadosamente. Rufino no podía creer lo que veía. Era un legado significativo, pero sobre todo representaba su lucha y sacrificio. En ese instante, entendió que no podía dejar que sus hijos se desentendieran de él. Había llegado el momento de tomar una decisión.
Decidió que debía enfrentar su pasado, y el siguiente paso era buscar a Esteban y a sus hermanos. Con el dinero, planeaba no solo ayudarles, sino también mostrarles el valor del amor y de la familia. Compraría una pequeña casa, un lugar donde pudieran reunirse y reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Cuando Rufino se sentó a escribir las cartas a sus hijos, sintió que las palabras fluían con la sinceridad de un padre que aún creía en la redención familiar. Al terminar las cartas, las guardó cuidadosamente en el viejo álbum junto con el libro que tanto significaba para él. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a hacer que sus hijos comprendieran el valor de la familia y el amor. Había enfrentado el abandono, pero no la ingratitud, y estaba listo para luchar por esa conexión que una vez había tenido. La vida le había enseñado a Rufino que, aunque el amor podía desvanecerse, siempre había una oportunidad para la reconciliación. Con cada paso que daba hacia el futuro, sentía que la justicia, de alguna manera, lo acompañaba. Había sido echado de su hogar, pero no de su corazón. Y en ese camino había encontrado no solo la esperanza, sino también el propósito de su existencia. Mientras Rufino se adaptaba a su nueva vida en el albergue, las noches solitarias se volvían más llevaderas. Con cada día se sentía más conectado con los otros huéspedes, quienes también llevaban consigo historias de pérdidas y desamores. Entre ellos, había un joven llamado Lucas, cuya familia había decidido olvidarlo después de un accidente que lo dejó con una discapacidad. A pesar de sus circunstancias, Lucas tenía un brillo en los ojos que inspiraba a Rufino. Juntos, cultivaban el huerto, compartían risas y recordaban tiempos mejores. Una mañana, mientras trabajaban en la tierra, Lucas le preguntó a Rufino sobre su pasado. El anciano, al principio reticente, finalmente se abrió. Habló sobre su juventud, sobre cómo había construido una vida para sí mismo y sus hijos, y de cómo, con el tiempo, ellos se habían vuelto ajenos a su sacrificio. A medida que relataba su historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucas escuchaba con atención, sintiendo cada emoción que brotaba de las palabras de Rufino. La conexión entre ambos creció más allá de la amistad, se convirtieron en una familia elegida. Rufino se convirtió en un abuelo para Lucas, y Lucas a su vez se convirtió en la luz que había estado buscando. Sin embargo, a pesar de la calidez del albergue, el anciano no podía evitar pensar en sus hijos, en el vacío que su ausencia había dejado en su corazón. Tenía que haber un propósito detrás de su sufrimiento, un mensaje que aún no había descifrado. Un día, mientras revisaba una caja vieja que había traído con él, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se encontró con imágenes de momentos felices, el primer día de escuela de su hija, la sonrisa de su hijo durante una celebración familiar, y la boda de su primogénita. Con cada página que pasaba, recordaba las promesas que había hecho a sus hijos sobre cuidar de ellos siempre, sin importar las circunstancias. Pero, ¿acaso ellos recordaban esas promesas? ¿Acaso aún llevaban en sus corazones el amor que él había sembrado? Decidido a encontrar una respuesta, Rufino comenzó a escribir cartas. Sin enviar ninguna, expresaba sus sentimientos, su dolor y su deseo de reconciliación. En una de ellas, mencionó el viejo reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, un símbolo de su amor incondicional por ellos. Escribió sobre cómo ese reloj había sido testigo de cada sacrificio, cada risa y cada lágrima que había derramado por su familia. Mientras tanto, Mercedes observaba el cambio en Rufino. Notó su entusiasmo y su deseo de conectar con sus hijos, a pesar de la indiferencia que habían demostrado hacia él. «Quizás sea hora de que les muestres lo que realmente importa», le sugirió una tarde. «Las cosas materiales pueden cegarnos, pero el amor nunca debería desvanecerse». Las palabras de Mercedes resonaron en el corazón de Rufino. Tenía que hacer algo, no solo por él, sino también por sus hijos. Pasaron los días, y el anciano comenzó a planear una reunión con sus hijos. Quería que entendieran su sufrimiento, su soledad y, por sobre todo, el amor que aún les guardaba en su corazón.
Decidió que sería en el campo, en el mismo lugar donde solían jugar de niños. Había algo poético en regresar a sus raíces, a un momento en que todo era puro y lleno de vida. Con el apoyo de Lucas y otros amigos del albergue, Rufino preparó una pequeña comida. Quería que la reunión fuera especial, un regreso a lo que una vez fueron como familia. La tarde antes del encuentro, mientras organizaba todo, sintió una mezcla de nervios y esperanza. Sabía que sus hijos podrían no asistir o incluso que podrían rechazarlo, pero también entendía que no podía rendirse. Tenía que intentarlo. El día de la reunión, el sol brillaba intensamente en el cielo, y el aire estaba impregnado del aroma de la tierra fresca. Rufino llegó al campo con su corazón latiendo con fuerza. Colocó el mantel sobre la hierba y preparó cada detalle con esmero. A medida que el tiempo pasaba, la ansiedad creció en él. ¿Vendrían? ¿Estarían dispuestos a escuchar lo que tenía que decir? Finalmente, vio las siluetas de sus hijos acercándose. Su corazón se llenó de una mezcla de emoción y temor. Ellos parecían reacios, pero Rufino los recibió con una sonrisa, intentando ocultar el dolor que sentía al ver la distancia entre ellos. A medida que se sentaban a la mesa, el silencio era palpable. El anciano tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. «Gracias por estar aquí», dijo, su voz temblando ligeramente. «No estoy aquí para ocultarlos, solo quiero recordarles quiénes éramos, lo que hemos compartido». Con cada palabra, Rufino les relató anécdotas de su infancia, historias de amor y sacrificio, esos momentos que habían formado los lazos entre ellos. Habló del viejo reloj, del legado que deseaba dejarles, no de bienes materiales, sino de amor y valores. El ambiente comenzó a cambiar. Las miradas de sus hijos se suavizaron y, poco a poco, las barreras que habían construido comenzaron a desmoronarse. Rufino notó que sus ojos se llenaban de lágrimas, y en ese instante comprendió que había tocado una fibra sensible en ellos. La comida se volvió un momento de conexión, y las risas comenzaron a fluir entre ellos, como si el tiempo no hubiera pasado. Al final de la tarde, ya con el sol ocultándose en el horizonte, el anciano se sintió aliviado. Había logrado romper el hielo, y aunque no todo estaba resuelto, había dado el primer paso hacia la sanación. Sus hijos empezaron a hablar con él, a compartir sus propias luchas y miedos. Rufino pudo ver la luz de la empatía en sus rostros, y eso le dio esperanza. La reunión marcó un nuevo comienzo. Aunque sabían que había mucho que trabajar, entendieron que el amor genuino nunca es un desperdicio. Así, Rufino aprendió que, aunque el camino hacia la reconciliación puede ser difícil, siempre vale la pena intentarlo. El viejo reloj de bolsillo que había llevado consigo no solo marcaba el tiempo, sino que también simbolizaba un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de promesas y redención. Al entrar, el olor a papel antiguo lo envolvió en una sensación de nostalgia. Las estanterías estaban repletas de libros cubiertos de polvo, cada uno con su propia historia que contar. Rufino se acercó a un rincón donde una luz tenue iluminaba un libro en particular. Era un ejemplar de su juventud, titulado Las raíces del sueño. Con manos temblorosas lo tomó y acarició la cubierta, recordando las horas que había pasado leyendo sobre tierras fértiles y esperanzas florecientes. Sin embargo, el peso del recuerdo se mezclaba con la tristeza de su situación actual. Mientras hojeaba las páginas, su mente divagaba en el pasado, a tiempos en que su familia se reunía a su alrededor, escuchando sus relatos y sus sueños de un futuro mejor. Pero esos días parecían tan lejanos, como una ilusión que había dejado de existir. En un momento de introspección, se dio cuenta de que aquel libro no solo contenía historias de otros, sino también las suyas, las de un hombre que había entregado su vida por su familia. Al salir de la librería, Rufino sintió una oleada de determinación. Decidió que era tiempo de actuar. Se sentó en un banco cercano y comenzó a escribir en un cuaderno que había encontrado en sus cosas. Con cada palabra, sus pensamientos se organizaban y su corazón se aligeraba.
Escribir le daba una sensación de control, un pequeño refugio en medio del caos que lo rodeaba. Comenzó a esbozar un plan, un camino que lo llevaría hacia la justicia que tanto anhelaba. Pasaron los días y Rufino se dedicó a buscar la manera de localizar a sus hijos. Sabía que no sería fácil, especialmente con la frialdad que habían mostrado hacia él. Sin embargo, tenía que hacerlo. Necesitaba que entendieran las consecuencias de sus actos, que sintieran el dolor que él había soportado tanto tiempo. Empezó a hacer llamadas, a hablar con amigos y conocidos que podrían ayudarlo a llegar hasta ellos. Cada respuesta negativa era un golpe más en su corazón, pero no se rindió. Su espíritu, aunque cansado, continuaba luchando por la verdad. Una mañana llegó a sus oídos un rumor. Su hija menor, Gabriela, estaba organizando un evento en el pueblo. Se trataba de una feria benéfica para ayudar a los niños necesitados. La idea de que su hija, a quien había amado incondicionalmente, estuviera haciendo algo altruista, le provocó una mezcla de emociones. La admiraba por su generosidad, pero al mismo tiempo la tristeza lo invadía al recordar cómo había sido tratado por ella. Decidió asistir a la feria. Sabía que enfrentarse a sus hijos sería doloroso, pero también necesario. Rufino se preparó con el mismo cuidado que había puesto en su vestimenta para las celebraciones del pasado. Aquel día se puso un sombrero que había pertenecido a su padre, una prenda que le recordaba sus raíces y su historia. Al llegar al lugar del evento, una sensación de nerviosismo lo invadió. La plaza estaba llena de risas, juegos y colores, pero en medio de la alegría, su soledad se hacía presente. Mientras se movía entre la multitud, vio a Gabriela. Ella estaba ayudando a organizar un puesto de comida, sonriendo y conversando con entusiasmo con los visitantes. Rufino sintió un dolor tan profundo que le costaba respirar. Sin embargo, se armó de valor y se acercó lentamente, intentando no llamar la atención. Quería hablar con ella, hacerle saber cuánto la había extrañado, pero su voz parecía atrapada en su garganta. ¿Puedo ayudar en algo?, se atrevió a preguntar al llegar cerca de su hija. Gabriela lo miró y por un momento las emociones se reflejaron en sus ojos. Pero, rápidamente, esa mirada se transformó en desdén. «No, no puedes, solo quédate ahí, no quiero que arruines esto», dijo, volviendo su atención a los demás, ignorando la presencia de su padre. La humillación golpeó a Rufino como un rayo. Se sintió pequeño, insignificante, como si su existencia no importara. Sin embargo, dentro de él, una chispa de determinación comenzó a arder. No podía permitir que la ingratitud de sus hijos lo destruyera. Volvió a su habitación aquel día con una resolución renovada. Comenzó a escribir una carta, una que contenía no solo su dolor, sino también la verdad sobre su pasado y lo que había hecho por ellos. Se tomó su tiempo, cada palabra era un acto de amor y dolor. Contó la historia de su vida, los sacrificios que había hecho, las decisiones difíciles que había tomado por el bien de su familia. Escribió sobre aquel dinero escondido que había acumulado con tanto esfuerzo y cómo había sido un símbolo de su amor por ellos. Pero lo más importante, escribió sobre la necesidad de ser perdonado, de volver a ser parte de sus vidas. Cuando la carta estuvo lista, la leyó una vez más. Las lágrimas caían sobre el papel. Cada gota era un recordatorio de la conexión que aún sentía por ellos. Sin embargo, sabía que no podía simplemente entregarla. Tenía que ser un acto significativo, algo que los hiciera reflexionar sobre sus acciones. Rufino decidió que en la siguiente reunión familiar leería la carta en voz alta. Sería su forma de confrontarlos, de mostrarles que, a pesar de su abandono, él aún los amaba y que, al igual que ellos, merecía ser escuchado. El día de la reunión llegó y Rufino se sintió tan nervioso como emocionado. Se había preparado, había pensado en cada palabra, en cada pausa que debía hacer para que su mensaje resonara. Cuando finalmente llegó a la casa de su hijo, se encontró con que la atmósfera estaba llena de tensiones y miradas furtivas. Esteban, su hijo mayor, lo recibió con indiferencia, haciendo esfuerzos por ignorar su presencia. Sin embargo, el momento de leer su carta había llegado. Se hizo el silencio y, con el corazón en la mano, comenzó a leer.
Las palabras fluyeron de sus labios, cada una cargada de emoción, de amor, de tristeza. Mientras hablaba, podía ver cómo las expresiones de sus hijos cambiaban lentamente. Al principio había desdén, pero a medida que la historia de su vida se desvelaba, las miradas se tornaron en sorpresa y finalmente en remordimiento. Cuando terminó, el silencio era palpable. Fue Gabriela quien rompió la tensión, sus ojos llenos de lágrimas. «Papá no sabía», murmuró, mientras su hermano bajaba la mirada, incapaz de enfrentar el dolor que había causado. Rufino sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había hecho lo que debía, había compartido su verdad. Ahora correspondía a ellos decidir cómo proceder. A medida que la noche avanzaba, las tensiones se disiparon y comenzaron a hablar. Las palabras fluyeron, los recuerdos compartidos y las disculpas empezaron a brotar. Poco a poco, el camino hacia la reconciliación se abría frente a ellos. Rufino comprendió que, aunque el dolor del abandono había sido profundo, la esperanza de un futuro juntos era aún más fuerte. Esa noche, mientras todos compartían risas y lágrimas, Rufino sintió por primera vez en años que su hogar no estaba definido por las paredes de una casa, sino por el amor que compartían. La justicia entonces no era solo una cuestión de retribución, sino de redención. Había logrado lo que muchos consideran un milagro: recuperar a su familia y reavivar el amor que había creído perdido. En el fondo de su corazón sabía que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, ya no estaba solo. Las raíces que había sembrado con esfuerzo, amor y sacrificio estaban comenzando a florecer nuevamente. Mientras Rufino hojeaba el álbum de fotos, cada imagen lo transportaba a momentos que parecían pertenecer a otra era. Recordó las risas, las pequeñas peleas entre sus hijos y cómo cada día, sin falta, se sentaba con ellos para contarles historias antes de dormir. Pero ahora esas historias parecían perderse en la bruma del olvido. La tristeza lo abrazaba con fuerza y un nudo se formó en su garganta mientras se preguntaba si alguna vez sus hijos recordarían esos días. Lucas, al verlo tan absorto, se acercó a la mesa donde Rufino estaba sentado. Con curiosidad, miró las fotos esparcidas y reconoció a algunos de los familiares que había oído mencionar en las charlas de Rufino. «Eran tiempos felices, ¿verdad?», preguntó el joven, sus ojos llenos de compasión. «Sí, eran tiempos felices», respondió Rufino, su voz temblando. «Pero parece que todo se desvaneció. Mis hijos, los crié con amor y esfuerzo, y ahora apenas saben que existo». Se secó una lágrima que había rodado por su mejilla, sintiéndose vulnerable ante la mirada comprensiva de Lucas. «Quizás aún tengan un rincón en sus corazones para ti», dijo Lucas, intentando ofrecer un rayo de esperanza. «A veces la vida nos aleja de quienes amamos, pero eso no significa que el amor se haya perdido». Rufino asintió lentamente, pero el escepticismo se apoderó de su mente. «No lo creo, Lucas. Cuando más los necesité, me dejaron atrás. Solo soy un viejo que no les importa». La conversación se tornó en silencio, mientras el anciano pensaba en cómo había llegado a ese punto. Lucas, sintiendo la tristeza de Rufino, decidió cambiar de tema. «¿Qué hay de tus sueños, abuelo? ¿Hubo algo que siempre quisiste hacer y nunca pudiste?» Rufino miró al joven con sorpresa. La pregunta lo llevó a un viaje a su interior. «Siempre quise viajar a la costa, ver el mar y sentir la brisa del océano. Nunca tuve la oportunidad. La vida estuvo llena de responsabilidades». «¿Y si un día lo hacemos juntos?», sugirió Lucas, emocionado por la idea. «Podemos armar un plan. Podríamos ir a la playa y ver el atardecer. Sería increíble». Rufino sonrió por primera vez en días. La idea de un viaje lo llenó de energía, pero también recordó que su salud ya no era la misma. «No sé si mi cuerpo aguantaría un viaje tan largo, pero la idea es hermosa. Gracias, Lucas».
Los días pasaron y con cada jornada la relación entre Rufino y Lucas se fortalecía. Juntos cultivaban el huerto del albergue, compartían historias y risas, mientras el anciano comenzaba a ver la vida de otra manera. La calidez de la conexión que había hecho con el joven lo llenaba de satisfacción, aunque el vacío de sus hijos seguía presente. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Lucas le preguntó: ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de hablar con tus hijos de nuevo? Rufino se quedó en silencio, contemplando la pregunta. No lo sé, Lucas. Quizás les diría lo mucho que los amo, que siempre he estado aquí esperando. Pero también les diría que el tiempo no se detiene. La vida es corta y a veces perdemos oportunidades que no regresan. ¿Y si ellos también tienen algo que decirte? Esa pregunta resonó en Rufino mientras empezaba a considerar la posibilidad de tomar acción. Había pasado tanto tiempo en la tristeza que había olvidado que aún existía la opción de comunicarse. Quizás debería escribirles una carta, murmuró, pensando en la idea. Lucas sonrió. Eso es, ¿por qué no les cuentas todo lo que sientes? Les cuentas lo que han significado para ti, lo que has hecho por ellos y cómo te sientes ahora. Motivado por la sugerencia de Lucas, Rufino se sentó más tarde esa noche con papel y pluma en mano. El silencio del albergue lo envolvía mientras comenzaba a escribir. Cada palabra que plasmaba era un reflejo de su corazón. Habló sobre sus sacrificios, su amor incondicional y su dolor por la ausencia de sus hijos. También compartió sus sueños no cumplidos y su deseo de volver a sentir la conexión que habían perdido. Con cada línea, Rufino se sentía más ligero, como si el peso de años de tristeza se desvanecía lentamente. Finalmente, firmó la carta con su nombre y un simple «Te amo». La guardó con la esperanza de que algún día encontraría la manera de enviarla. Poco a poco, la vida en el albergue se convirtió en un nuevo capítulo lleno de calidez para Rufino. Aunque aún sentía la tristeza por el abandono de sus hijos, el amor que había encontrado en su relación con Lucas le otorgaba una nueva perspectiva. Aprendió a buscar la belleza en las pequeñas cosas, en la naturaleza que lo rodeaba y en las risas compartidas. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Un día, mientras Rufino y Lucas estaban en el mercado local, Rufino vio a una figura que le resultaba familiar. Era su hija menor, Valeria, que caminaba junto a un hombre que evidentemente era su esposo. El corazón de Rufino se detuvo un instante y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Lucas al notar el cambio en la expresión de Rufino. Es mi hija», respondió con un hilo de voz. «No puedo creerlo». Valeria se dio cuenta de su presencia y su rostro cambió. El miedo y la incredulidad se reflejaron en sus ojos. Por un momento, ambos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Rufino sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a ella. «Valeria», murmuró, su voz entrecortada. La joven lo miró con sorpresa y tristeza. La emoción contenida durante años se liberó en un instante. Rufino tenía tantas cosas que decir, pero las palabras se le atragantaban. Solo pudo acercarse, abrir los brazos y recibirla en un abrazo que parecía contener todo el amor que había estado guardando en su corazón. Valeria, con lágrimas en los ojos, correspondió el abrazo, sintiendo el peso del tiempo perdido. Ambos se aferraron con fuerza, como si el abrazo pudiera borrar todos los años de distancia y abandono. Lucas observó a distancia, emocionado por el reencuentro, sintiendo que, en ese momento, la esperanza de Rufino había comenzado a florecer de nuevo. La vida tiene formas inesperadas de reunir a las personas, y Rufino, a pesar de los años de soledad y dolor, estaba recibiendo su segunda oportunidad. La justicia poética que había anhelado estaba llegando, y el amor, ese amor que nunca dejó de existir, estaba volviendo a brillar en su vida. Rufino se sentó en el banco, con el cuaderno abierto frente a él, las hojas en blanco esperando ser llenadas con sus pensamientos. Había decidido que no podría simplemente dejar que el tiempo siguiera su curso sin intentar recuperar a sus hijos. A pesar de la fría indiferencia que habían mostrado en los últimos años, había algo en su interior que aún albergaba la esperanza de que, al menos, pudieran escuchar su versión de los acontecimientos.
Después de todo, había sido su padre, el hombre que había sacrificado tanto por ellos, que había trabajado incansablemente para darles una vida digna. Con la pluma en mano, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su corazón como un torrente de emociones reprimidas. Se dirigió a ellos como si estuvieran sentados a su lado, como en aquellos días lejanos en que eran una familia unida. Escribió sobre los sacrificios que había hecho, las noches en que había trabajado en el campo hasta caer de cansancio, y los momentos en que había dejado de lado sus propios sueños por el bienestar de sus hijos. Cada línea era una mezcla de amor y dolor, de decepción y esperanza. Rufino recordó las risas en la mesa, los juegos en el patio, y cómo sus corazones se llenaban de alegría en esos días de felicidad compartida. Mientras escribía, también recordó el día en que sus hijos, ya adultos, comenzaron a alejarse. El tiempo se escurrió entre sus dedos y pronto se encontró solo, con sus sueños marchitos y su hogar vacío. La tristeza se apoderó de él, pero no se detuvo. Había una historia que contar, una verdad que debía salir a la luz. Fue entonces cuando decidió que no solo los buscaría, sino que también les revelaría un secreto que había guardado durante años, algo que podría cambiarlo todo. Días después de muchas llamadas y búsquedas infructuosas, Rufino finalmente logró localizar a su hija menor, Lucía. Ella había formado su propia familia y se había mudado a una ciudad cercana. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando se preparaba para llamarla. Con el teléfono en la mano, dudó un instante. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle todo el dolor que había sentido sin hacerla sentir culpable? Pero en el fondo sabía que debía intentarlo. Al realizar la llamada, su voz temblorosa resonó en la línea. «Lucía, soy yo, tu papá». La respuesta fue un silencio incómodo, una pausa que parecía durar una eternidad. Finalmente ella respondió, su voz fría y distante. «¿Qué quieres, papá?» Rufino sintió que su corazón se encogía. «Solo quiero hablar contigo, por favor». Tras unos momentos de titubeo, Lucía finalmente accedió a reunirse con él en un café de la ciudad. El día de la cita, Rufino llegó con anticipación, nervioso y ansioso. Observó cómo la gente pasaba, absorta en sus vidas, y se preguntó si alguna vez, en algún momento, Lucía habría pensado en él. Cuando ella llegó, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desdén. «No esperaba que me llamaras», dijo, tomando asiento frente a él. Rufino respiró profundo, buscando las palabras adecuadas. «Sé que no hemos tenido la mejor relación y lamento lo que pasó entre nosotros, pero hay algo que necesito que sepas». Lucía lo miró con desconfianza mientras él comenzaba a relatar su historia, desde sus sacrificios hasta los momentos de soledad que había enfrentado. A medida que hablaba, vio cómo el rostro de su hija se iba transformando desde la frialdad a una expresión de dolor y confusión. «Papá, no sabía que te sentías así», dijo, su voz temblando. Fue en ese momento cuando Rufino decidió que era hora de revelar el secreto que había guardado. Sacó de su bolsillo un viejo papel doblado, un testamento que había escrito años atrás. «Lucía, he guardado esto durante mucho tiempo. Es mi deseo para ustedes, mis hijos. Todo lo que hice fue por amor, y quiero que entiendan lo que realmente significa ser familia». Al abrir el papel, leyó en voz alta su deseo de que su herencia se distribuyera equitativamente entre ellos, pero también dejó claro que quien mostrara verdadera gratitud y amor hacia él recibiría una parte especial. La revelación impactó a Lucía. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque siempre quise que entendieran que el amor no se mide en dinero», respondió Rufino. «Pero ahora veo que quizás he fallado en demostrarlo. Solo deseaba que ustedes vieran el valor de la familia». La conversación se tornó más profunda, y por primera vez en años, Rufino sintió que estaban conectando. Lucía comenzó a reflexionar sobre su propia vida, los sacrificios y la distancia que había puesto entre ellos. Al final de la tarde, se despidieron con un abrazo. Rufino sintió que había dado un paso hacia la redención y que quizás había una oportunidad de reconstruir lo que había sido destruido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía comenzó a visitar a su padre y pronto sus hermanos se unieron a ellos.
Cada reunión era un pequeño paso hacia la sanación, y Rufino notaba cómo el amor comenzaba a florecer de nuevo. Sin embargo, aún había un grupo que se había mantenido al margen, su hijo mayor, Andrés, quien se había enfocado en su carrera y había olvidado sus raíces. Un día, Rufino decidió que era el momento de contactarlo. No sería fácil, pero sentía que debía intentar llegar a él también. Después de varios intentos, finalmente logró que Andrés aceptara reunirse. En el encuentro, Rufino pudo ver la frialdad en los ojos de su hijo. «Papá, no entiendo por qué ahora quieres hablar conmigo», dijo Andrés, cruzando los brazos. Rufino, con la voz entrecortada, explicó cómo su ausencia lo había afectado. Andrés se mostró reacio, pero a medida que su padre hablaba, una chispa de comprensión comenzó a iluminar su rostro. Rufino le habló sobre el testamento y cómo, al final, el verdadero legado era la familia y no el dinero. «Lo único que deseo es que podamos volver a ser una familia», dijo Rufino con sinceridad. Al final de la conversación, Andrés se sintió tocado y comenzó a abrir su corazón. «No sabía cuánto te había lastimado, papá». Siempre pensé que era mejor dejar todo atrás, admitió. Este diálogo sincero llevó a un cambio inesperado en su relación. Poco a poco, el frío entre ellos se fue desvaneciendo, y Rufino comenzó a creer que la justicia que había anhelado finalmente estaba tomando forma. Con el tiempo, la familia de Rufino logró unirse nuevamente. Se sentaban juntos a la mesa, compartían risas, recuerdos y, sobre todo, amor. La historia de sufrimiento y abandono se transformó en una narrativa de redención. Rufino había encontrado la paz que tanto deseaba al ver a sus hijos valorar lo que realmente importaba, la familia. En cada reencuentro recordaban las lecciones aprendidas y la importancia de no dejar que el tiempo los separara de nuevo. La justicia poética había llegado, no en forma de castigo, sino en el renacer de los lazos familiares que habían sido desgastados por el tiempo y la ingratitud. Rufino, con su corazón lleno de amor y gratitud, sabía que había logrado lo que pensó que nunca podría: recuperar a sus hijos y su lugar en el mundo. Así, la historia de Rufino se convirtió en un testimonio del poder del perdón, la importancia de la comunicación y el valor de la familia. En cada reunión familiar, en cada risa compartida, había una nueva raíz que se sembraba, una promesa de que nunca más dejarían que el abandono invadiera sus corazones. La vida de Rufino se transformó en un viaje de amor y reconciliación, y su legado se extendió más allá de las paredes de su hogar, tocando las vidas de aquellos que conocían su historia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza. Hasta la próxima, con otro romance inolvidable.